Bien, prácticamente a las 10 de la mañana, a las 9:54, les vamos a ir mostrando, en la medida que vayan llegando los señores ministros de Estado a la torre ejecutiva para la reunión del Consejo de Ministros por el Parlamento, ustedes van a ir viendo la llegada de los diferentes titulares de carteras. Pero ahora nos vamos a tener en esta otra entrevista que tenemos para ustedes. Es bien interesante porque ustedes saben, la ANEP suspendió este plan piloto de implementar cámaras de reconocimiento facial para controlar la asistencia de los estudiantes en un liceo de Piriápolis. Pero esto, claro, ha disparado algunas preguntas desde el punto de vista sobre todo legal, ¿no? ¿Cuán lejos está de que esto se empiece a instrumentar efectivamente o no? ¿Qué es lo que dice la ley en torno a esto? Y es por eso que vamos a recibir con muchísimo gusto a un conocido aquí de la casa, al doctor en Derecho y docente Pablo Schiavi. Pablo, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por acompañarnos otra vez. Buenos días, encantado de acompañarlos en esta mañana de arriba. Bueno, ¿qué dice la ley sobre, el uso de la tecnología aplicada para el reconocimiento facial? Bueno, la ley en principio no dice mucho. O sea, la ley que tenemos nosotros de protección de datos personales es del 2008, que en su momento fue una ley bien moderna, bien clara, que fue, bueno, sigue siendo un ejemplo a nivel regional, pero que claramente la fototecnología que tenemos en 2008 no es la de ahora. No es la foto que tenemos ahora. O sea, claro, pasó bastante tiempo. Entonces se arman un poco estas idas y vueltas legales en un tema que yo creo que a mí me llamó la atención, lo comentábamos el otro día, la resistencia que generó cuando prácticamente todos nosotros convivimos con el uso de tecnologías. O sea, íbamos a un shopping y tenemos... a un shopping, vas al aeropuerto, vas al puerto, vas a un sanatorio, o sea, vas a entrar al canal y cámaras hay por todos lados. O sea que no es algo que íbamos a arrancar en la ANEP con esto como plan piloto a todo nivel. Ahí lo que se cuestionó un poco, bueno, yo creo que también un tema de la ANEP de que no se comunicó bien a la comunidad educativa, que se enteraron de formas capaz no tan oficiales. Y bueno, igualmente el fin de semana, a pesar del feriado largo que hubo una movida grande en redes para lograr lo que al final se logró. Para mí me llamó la atención, una lástima, porque como era plan piloto, ni siquiera llegó a ser ni piloto porque se hubiese probado. Y creo que era una buena oportunidad para incorporar la inteligencia, el reconocimiento facial, que si bien se dijo que para el control del autismo, yo creo que eso hubiese servido para muchísima más cosas. ¿Por ejemplo? Y bueno, con todo el tema de reconocimiento facial, vos podés tener en cuenta quiénes están adentro, quiénes no pueden ingresar, un control de quiénes están dentro de un establecimiento público, porque a ver, el liceo no deja de ser un establecimiento público, qué duración tiene, y después vos... hay mucha información que estos sistemas permiten para toma de decisiones, sobre todo. O sea, porque el otro día se hablaba, bueno, si la lista la pasan igual. Claro, pero pasamos la lista de una forma como que no tiene mayor trazabilidad a los efectos de otro tipo de reporte, otro tipo de informe. Y creo que la idea original de Codicen, porque los había dicho, era después hacerlo piloto en Piriápolis y extenderlo a todo país. Estamos con tasas de ausentismo que son muy grandes y que, a ver, no nos podemos privar de ninguna herramienta para reducirla. Ahora, Pablo, por más que no se iba a solucionar solo con esto, ¿no? Claro. ¿Qué dice la normativa en torno específicamente a menores? ¿Es que acaso se debería contar con el consentimiento de los papás en este caso o no? Sí. A ver, ahí nosotros en el tema del... A ver, la ley de protección de datos, o sea, toda legislación protectora de protección de datos tiene dos principios que son claves. Uno es el consentimiento, que es el consentimiento informado, y lo otro es la finalidad, o sea, ¿para qué van a usar tus datos? Acá, en principio, la finalidad, por lo que trascendió públicamente, era, bueno, vamos a controlar la asistencia, etcétera, o combatir el ausentismo. Y después el consentimiento. Ese consentimiento tiene que ser informado, tiene que ser expreso, por el hecho de que, por ejemplo, los estudiantes entraran, no están consintiendo nada, o sea, el hecho de entrar no consiente. Y ahí el gran debate que se armó es que claramente nosotros tenemos otra legislación, pues esto no solo lo enfocamos con el tema de la ley de datos, sino con las legislaciones que todos conocemos, que en Uruguay mayor de edad es a partir de los 18 años. Entonces, si bien cuanto más nos acercamos a los 18 años hay mayor autonomía, en sí ese estudiante entre 12 y 18 no tiene la capacidad, digamos, para consentir esto. Entonces ahí estaba un gris que yo creo que se podría haber llegado a solucionar con alguna fórmula entre entre el establecimiento público de la ANEP y la comunidad educativa de los padres. Pero sí o sí se necesitaba consentimiento. ¿Qué pasa en otras partes del mundo con estos temas? ¿Se utilizan este tipo de tecnologías? Bueno, ahí en Europa se ha utilizado en Francia, en otros países, creo que en Estados Unidos es bastante común. Hay algunos países que han vuelto, o sea, que no la han querido, otros que la implementan con mucho éxito. Yo creo que más allá de lo puntual que era acá el reconocimiento facial, creo que era una buena señal incorporar este tipo de soluciones a la educación. Yo me quedo con eso cuando otra cosa, perdón,
todos nosotros y ellos también, porque a ver, hoy los estudiantes en ese entorno de edad, cuanto más cerca de 18, manejan 2 o 3 redes sociales, en sus celulares tienen reconocimiento facial en el celular, o sea, tampoco que están... facial o huella dactilar. O huella, o sea, ya están familiarizados. Entonces, yo creo que pesaron otras razones no tan tecnológicas para abortar esto, ¿no? Vos hablabas de las cámaras que nos filman todo el tiempo, pero somos nosotros mismos e incluso los menores quienes entregamos nuestras fotos y nuestras imágenes, ¿no? Las redes sociales todo el tiempo. Sí. ¿Y por qué crees que se da esto? ¿Es por miedo a los cambios tecnológicos, miedo al avance? Además del mal manejo que decías vos que tal vez a nivel comunicativo se dio, ¿por qué esa resistencia? ¿Qué nos pasa? Bueno, acá primero yo creo que estamos en una mesa de excelentes comunicadores. Acá una falla de comunicación. Incluso vos escuchabas a los padres y no tenían ni idea de lo que iban a hacer con eso. Eso ya está. Sí, pero ya habían reclamos antes. Sí, está bien, pero vos escuchabas a los padres que hablaban desde sinceridad y había preocupaciones porque no conocían qué se iba a hacer. Ahí ya estaba complicado. Después... por lo general es raro que un país de avanzada como nosotros en estos temas sea tan resistente a la tecnología cuando convive con ella. Yo he trabajado mucho en proyectos de teletrabajo, en telemedicina, la educación virtual. Todo esto generó muchísima resistencia al principio. O sea, nadie quería saber nada con teletrabajo, pasó la pandemia, ¿cuántos uruguayos hoy teletrabajan? Pasó con telemedicina, nadie quería tener una consulta videollamada con el médico y hoy cada vez se tienen más. Pasó con educación virtual. Yo le digo a mis estudiantes, si no hubiese educación virtual, perdieron un año entero de facultad. Y gracias a la educación virtual, en la UDELAR y en las universidades privadas, no se perdieron años. En la época que nosotros éramos estudiantes, una pandemia te dejaba un año sin clase. O sea, ni para un extremo ni para el otro. Por eso a mí me llamó mucho la atención la resistencia con algunos comentarios, por ejemplo, de FENAPES, cuando hablaron de que estaban podíamos poner en duda libertades, etcétera, comentarios demasiado fuertes para un reconocimiento facial, o sea, como que libertades individuales estaban en juego con esto, o sea, un rechazo muy fuerte, bastante llamativo. ¿Y se podría utilizar esta tecnología en otros ámbitos? Por ejemplo, laboral o deportivo. Es que de hecho mucho, a ver, por lo general en ámbitos de la salud, laboratorios, o sea, lugares que tienen un nivel, de, como se dice, de criticidad importante por el hecho de información que se manejan, es práctica habitual. O sea, no es que estamos estrenando esto en Uruguay en la net. Por ejemplo, en lugares deportivos entran menores. Bueno, en el lugares deportivos, a ver, hoy en el fútbol, por todo el tema de la violencia que estamos viviendo a nivel fútbol desde hace mucho tiempo, hay reconocimiento facial. Y si yo no quiero reconocimiento facial... A nadie le preguntan si lo quiere. No, es que si no quiero que me hagan eso, no voy. Pero si no lo hago, no entro. Porque obviamente ahí tenés una garantía para, ¿cómo es? Para el espectáculo de que gente que está en lista negra no puede ingresar al espectáculo público. Y ahí no se necesita ningún consentimiento de los padres. Bueno, pero ahí por lo general el menor va con el padre. Pero a ver, yo creo que eso del consentimiento igual era un ruido que se buscó, no creo que vaya por ahí. También hubo razones como diciendo, los que no van, lamentablemente los estudiantes que no van hace mucho tiempo, iban a ir menos si los filman, no si los... Claro. Pero primero es que vivimos en una sociedad totalmente monitorizada, o sea, uno anda por la Ciudad Vieja, ¿cuántas cámaras hay por temas de seguridad pública? Vas al aeropuerto de cámaras, vas a un shopping de cámaras, vas a un teatro de cámaras, vas al cine de cámaras, o sea, es en todos lados. ¿Entendés que esto de alguna manera dispara la posibilidad de que en algún momento se evalúe una actualización de la ley de datos que tiene el Uruguay? Bueno, yo creo que sería bien importante pensar, si bien este aspecto puntual de datos biométricos se ha actualizado un poco, creo que está bueno refrescar la ley en muchos sentidos, sobre todo con la incidencia que va a tener en muy poco tiempo. De hecho, ya hay de todo el impacto de la inteligencia artificial. Ahí creo que en algún momento va a haber a nivel parlamentario trabajar en esto porque ya que queramos saber, se va a estar usando inteligencia artificial con todas las bases de datos públicas, que de hecho lo hay, cruzamiento de información, toma de decisiones con eso, y creo que ahí sí estamos un poco, incluso con todo el tema de derechos digitales que hubo, ¿se acuerdan cuando en el proyecto original de lo que fue la ley urgente, la LUC, que estaba de la ley de telemedicina, se aprobó la ley de telemedicina en forma independiente, y todo ese capítulo de derechos digitales se quitó por el tema de la pandemia, no se volvió a tratar, y lo único que hemos tenido últimamente fue la ley de ciberdelitos, pero toda esa parte de derechos digitales no está. ¿Y cómo estamos con el derecho comparado? ¿Hay ya normas de derecho vinculadas a inteligencia artificial en el mundo? Sí, a nivel europeo y en lo que es el derecho de Estados Unidos, sí, ya hay reglamentos, incluso a nivel de Unión Europea, de tratamiento de inteligencia artificial, manipulación, o sea, hay. Y también a nivel educativo. O sea, está promoviendo la educación en eso.
Usted decía recién, bueno, estamos todos filmados todo el tiempo, vivimos una especie de gran hermano. Pero, ¿cuál es el límite? Porque tampoco es como naturalizar esto y que mis datos estén por ahí y no pasa nada y ni me preocupo y ni me informo y tampoco la persecuta, ¿no? Pero, digo, ¿cómo podemos construir una ciudadanía que no esté ni para una cosa ni para la otra, sino que haya una conciencia y conciencia por un lado de lo que sucede, pero también de que es el mundo en el que vivimos, la nueva normalidad? Yo creo que lo que sí, Magdalena, sí, ya creo que en eso no hay retorno. O sea, en este mundo hiperconectado, hiperdigitalizado, cada vez lo que es privado es la excepción y no la regla. O sea, lo que el Estado no sabe nuestro, por todas las bases de datos que están nuestros datos públicas y también bases de datos privadas, nosotros los exponemos, como decís vos, libremente en las redes. O sea, cada vez ese núcleo duro de lo privado, cada vez es más excepcional comparado con lo que es público. Yo te diría que toda tu vida, la vida de cualquiera de nosotros, 80% pública y cada vez el porcentaje de privado es más reducido. Y cada vez se va a convivir más con esto, porque si vos sos dueño de un shopping, sos administras un aeropuerto o lo que fuera, vos querés seguridad y el monitoreo es parte de eso. Nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, pero si vos circulás por las calles de Montevideo, ¿en qué lugar no te están filmando? En lo que son establecimientos públicos, en todos. Privados, en todos. Me comentaba recién, por acá en las calles, también. Claro. Doctor, usted se refirió a que sería necesario cambios en la Ley de Protección de Datos que data de 2008. ¿Cuáles serían esos cambios que se necesitan? ¿En qué quedamos rezagados? A ver, yo creo que toda la parte del capítulo de derechos digitales habría que incorporarlos. O sea, derechos digitales, que hay muchísimos, habría que incorporarlos, ayornar todos estos conceptos, porque, ¿qué pasa? A veces lo que complica un poco en lo que es el ejercicio del derecho es, quiero regular identificación facial, que en el 2008 capaz que ni existía, con fórmulas del 2008 y trato de armar un puzzle que por lo general me falta siempre alguna pieza. Y así con muchísimos ejemplos. O sea, fue como cuando surgió el teletrabajo. Si yo no tengo hoy una ley que Uruguay tiene, también ley pionera en teletrabajo, ¿qué pasaba? O en telemedicina. A ver, y aparte, otra dificultad, si me permiten, o sea, todos estos fenómenos, nosotros que en facultad, por ejemplo, uno antes iba a la clase de Derecho Civil hace mucho tiempo y vos te ibas el contrato de compraventa. El contrato de compraventa era el código de 1800 y algo y duraba 150 años. Y ese contrato existía porque el código te decía que existía un contrato. La telemedicina existe sin necesidad de ley. El teletrabajo sin necesidad de ley. La educación virtual lo mismo. La inteligencia artificial lo mismo. Llegaron. Lo que hace el derecho es sentar reglas de juego, pero no las crea. ¿Me explico? O sea, hoy, si yo no tuviera el telemedicina, capaz que vos consultás con un médico en el exterior sin necesidad de ley. Claro. Lo ibas a hacer con o sin ley. Ibas a teletrabajar con o sin ley. Esto es lo mismo. Claro. Lo que llama la atención es esa resistencia. La resistencia para mí fue bastante llamativa. Pablo, tenemos que ir cerrando, pero te quiero preguntar, capaz que hasta es un ejercicio de la facultad, y capaz que muy extremo y de laboratorio, pero resulta que yo soy un padre recontra idealista y no quiero que a mi hijo lo filmen con esta cámara, ¿verdad? Entonces necesitan mi consentimiento para que mi hijo vaya al liceo. Ok. Si no doy el consentimiento y yo no quiero, no firmo nada, mi hijo no va al liceo. Pero estoy incumpliendo mis deberes, mis obligaciones como tutor de patria potestad, bla. ¿Qué derecho pesa más ahí? Y ahí, en un caso de laboratorio, podría haber llegado a pasar. Yo entiendo que en este caso las cámaras podrían ser una condición más de las tantas que hay para ingresar a un liceo público. O sea, no cualquiera entra. Las condiciones las marca la ANEP. Y bueno, yo no puedo obligar a ese padre, pero también está el derecho a la educación del hijo. Yo entiendo que ahí prima el derecho a la educación del hijo. No, para mí. Bien. Aparte de esto... Ese entra con gorro. Pero ojo que hay mucha gente, que, con todo respeto, que piensa así. ¿Sí? Pablo Schiavi, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias a ustedes.